Lo que este agente no sabía era que el hombre al que estaba acosando había pasado 43 años como uno de los abogados de derechos civiles más temidos de todo el estado. Lo que tampoco se dio cuenta fue que su propia cámara corporal estaba grabando cada palabra racista que salía de su boca. Para cuando este caso terminara, este agente perdería su trabajo, su libertad y $800,000 que pagaría de su propio bolsillo. Antes de entrar en cómo se desarrolló todo esto, déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo esto ahora mismo. Y si aún no lo has hecho, por favor, haz clic en el botón de suscripción porque no querrás perderte cómo termina esta historia. El hombre en el centro de esta historia se llama Herman Robinson. Nació en 1951 en un pequeño pueblo de Georgia, en una época en la que los negros no podían beber de las mismas fuentes de agua que los blancos. Su padre trabajaba como conserje en un juzgado local, y todos los días después de la escuela, el joven Herman caminaba hasta ese juzgado y se sentaba en la parte de atrás de la sala de audiencias, observando los juicios. Le fascinaba el poder de las palabras. Vio cómo los abogados podían usar sus bocas para salvar o destruir personas. Decidió en ese momento que quería ser uno de esos abogados. Pero estábamos en la década de 1960 y decir a la gente que quería ser abogado siendo negro en Georgia te hacía objeto de burlas. Los profesores le decían que fuera realista. Los vecinos le decían que aprendiera un oficio. Incluso algunos miembros de la familia dijeron que soñaba demasiado grande. Pero a Herman Robinson no le importaba lo que pensara nadie. Se graduó de la escuela secundaria con las mejores calificaciones. Entró a la universidad con una beca completa. Fue a la Facultad de Derecho y terminó en el 5% superior de su clase. Luego regresó a casa y abrió su propio bufete de abogados. Pasó las siguientes 4 décadas luchando en casos de brutalidad policial, arrestos indebidos y violaciones de derechos civiles. Ganó cientos de casos. Se hizo un nombre como el abogado al que llamabas cuando la policía te había hecho algo malo. Cuando se jubiló a los 68 años, Herman Robinson había ganado más dinero del que jamás imaginó posible. Compró una hermosa casa en un barrio tranquilo en los suburbios. La casa estaba en una gran parcela de terreno con un gran patio trasero que tenía parterres, huertos y arbustos perfectamente recortados. Este era su lugar de paz. Aquí era donde iba a relajarse. Ahora, aquí hay algo importante que entender sobre Herman Robinson. A pesar de que tenía 70 y tantos años, estaba en excelente forma. Su médico siempre le decía que la jardinería era uno de los mejores ejercicios para un hombre de su edad. Mantenía sus músculos en funcionamiento, mantenía su corazón latiendo, mantenía su mente ágil. Por eso, aunque tenía 3 nietos que constantemente se ofrecían a cuidar su jardín por él, Herman siempre decía que no. Él quería hacerlo él mismo. Era su terapia. Era su forma de mantenerse joven. El día que ocurrió este incidente era una tarde de sábado normal. El clima era cálido, pero no demasiado. Herman se levantó temprano, desayunó y decidió que hoy era el día perfecto para trabajar en su patio trasero. Se puso su ropa de trabajo vieja, agarró sus herramientas de jardinería y salió. Durante 2 horas arrancó malas hierbas, podó arbustos y trabajó en sus parterres. Estaba completamente perdido en su propio mundo. No tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Alrededor de las 2 de la tarde, un coche de policía se detuvo lentamente frente a la casa de Herman Robinson.
El agente al volante era un hombre blanco de 34 años llamado Stephen Brew. Llevaba 9 años en la fuerza policial. Su historial no estaba limpio. Había varias quejas presentadas contra él a lo largo de los años, en su mayoría de residentes negros e hispanos del área, pero de alguna manera nunca había enfrentado ningún castigo serio. Le habían escrito un par de veces, le habían dado advertencias verbales un par de veces, pero siempre se las arregló para conservar su trabajo. En este día en particular, el oficial Brew estaba patrullando en este vecindario. Era un vecindario acomodado. La mayoría de las casas valían más de $1 millón. Los residentes eran mayoritariamente blancos. Cuando el oficial Brew vio a un hombre negro mayor trabajando en el patio trasero de una de estas casas caras, algo no le cuadró. Ahora, piénsalo por un segundo. Un hombre se ocupa de sus propios asuntos en su propio patio, y un oficial de policía lo considera sospechoso. Escribe increíble en los comentarios si crees que eso es absolutamente una locura. El oficial Brew estacionó su coche en la calle, frente a la casa. Bajó y caminó hacia la propiedad. No se acercó a la puerta principal y tocó el timbre como haría una persona normal. En cambio, caminó por el lado de la casa y fue directamente al patio trasero donde Herman estaba trabajando. No tenía una orden judicial. No tenía permiso. No tenía ninguna razón legal para estar en esta propiedad. Herman Robinson escuchó pasos detrás de él y se dio la vuelta. Vio a un oficial de policía caminando hacia él. Ahora, la mayoría de la gente probablemente se sentiría nerviosa en esta situación. Pero Herman Robinson había pasado 43 años lidiando con oficiales de policía en los tribunales. Había visto todos los trucos del libro. Conocía sus derechos mejor que la mayoría de los abogados. Así que, cuando vio a este oficial acercándose a él, no tuvo miedo. Tenía curiosidad. La cámara corporal en el pecho del oficial Brew estaba grabando todo lo que sucedió a continuación. El oficial Brew se acercó a Herman y de inmediato comenzó a hacer preguntas en un tono agresivo. Quería saber qué hacía Herman allí. Herman explicó con calma que vivía allí. Estaba haciendo trabajos de jardinería en su propia casa. Pero el oficial Brew no le creyó. Miró a Herman de arriba a abajo. Miró su ropa de trabajo vieja. Miró sus guantes sucios. Miró el sudor en su cara. En su mente, esto no parecía un propietario. En su mente, esto parecía un trabajador. Tal vez un jardinero, tal vez alguien contratado para hacer el trabajo, pero definitivamente no alguien que pudiera permitirse vivir en una casa como esa. El oficial Brew luego le pidió identificación a Herman. Herman le dijo que su billetera estaba dentro de la casa porque estaba haciendo trabajos de jardinería y no necesitaba su billetera para arrancar malas hierbas en su propio patio trasero. Esta parecía una respuesta perfectamente razonable, pero el oficial Brew no lo pensó así. Le dijo a Herman que necesitaría ver alguna identificación de inmediato. Herman Robinson se mantuvo firme. Le preguntó al oficial Brew por qué estaba en su propiedad en primer lugar. Le preguntó de qué delito se le sospechaba. Le preguntó si estaba detenido. Todas estas eran preguntas que un abogado haría. Todas estas eran preguntas diseñadas para establecer si este encuentro era legal o no. Al oficial Brew no le gustó que le hicieran preguntas. Su cámara corporal captó cada palabra que dijo a continuación. Le dijo a Herman que en un vecindario como este, cuando ve a alguien que se parece a Herman, tiene todo el derecho a investigar. Dijo que la gente como Herman no suele vivir en lugares como este.
Dijo que Herman simplemente debería cooperar y mostrar su identificación en lugar de dificultar las cosas. Esas palabras exactas, lo perseguirían al oficial Brew por el resto de su vida. Herman Robinson sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Había visto el escenario desarrollarse cientos de veces durante su carrera. Una persona negra está en un lugar donde supuestamente no pertenece. Un oficial blanco aparece y exige respuestas. La persona negra o bien cumple en silencio y espera lo mejor, o bien defiende sus derechos y corre el riesgo de enfadar al oficial. Pero Herman Robinson no era una persona negra cualquiera. Era un hombre que había pasado toda su vida adulta luchando contra exactamente este tipo de comportamiento. No iba a doblegarse ahora. Le dijo con calma al oficial Brew que no mostraría ninguna identificación hasta que el oficial explicara de qué delito se le acusaba. Le recordó al oficial que caminar por su propio patio trasero no es un delito. Le recordó al oficial que ser negro en un vecindario agradable tampoco es un delito. Esto enfureció al oficial Brew. La cámara corporal mostró su cara enrojeciendo. Mostró sus manos apretándose en puños. Lo mostró dando un paso más hacia Herman de forma intimidatoria. Le dijo a Herman que si no proporcionaba identificación en los próximos 30 segundos, sería arrestado por allanamiento de morada y obstrucción a la justicia. Herman Robinson no se movió, no se inmutó. Simplemente se quedó allí en su propio patio trasero sosteniendo sus herramientas de jardinería, mirando directamente a los ojos del oficial. Y entonces el oficial Brew cometió el mayor error de su carrera. Agarró a Herman Robinson por el brazo y comenzó a retorcerlo detrás de su espalda. Iba a arrestar a este hombre de 72 años por hacer trabajos de jardinería en su propio patio trasero. Iba a esposarlo, meterlo en la parte trasera de un coche de policía y llevarlo a la cárcel por arrancar malas hierbas. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que el oficial Brew nunca esperó. Una vecina que había estado observando todo el encuentro desde su ventana salió corriendo. Le gritaba al oficial que se detuviera. Le decía que estaba cometiendo un gran error. Le decía que estaba a punto de arrestar a uno de los abogados más famosos del estado. El oficial Brew se detuvo, miró a la vecina. Miró a Herman. Vio algo en los ojos de Herman que lo incomodó. No era miedo, no era ira. Era algo completamente diferente. Era la tranquila confianza de un hombre que sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. La vecina le dijo al oficial Brew que Herman Robinson vivía en esa casa desde hacía más de 4 años. Le dijo que Herman era un abogado jubilado. Le dijo que si llevaba a cabo este arresto, se arrepentiría el resto de su vida. Por un momento, el oficial Brew dudó. Podría haber dejado ir a Herman en ese mismo instante. Podría haberle pedido disculpas por el malentendido. Podría haber regresado a su coche y haberse ido. Toda esta situación podría haber terminado sin más que una incómoda historia para contar en las cenas. Pero el orgullo del oficial Brew se interpuso. Completó el arresto. Esposó a Herman Robinson y lo llevó al coche de policía. Metió a este abogado jubilado de 72 años en el asiento trasero como a un delincuente común. Lo llevó a la comisaría y lo fichó por allanamiento de morada y obstrucción a la justicia. Herman Robinson pasó 4 horas en una celda de detención antes de que su familia pagara la fianza y lo liberara. Pero esas 4 horas fueron todo lo que necesitó para empezar a planificar su próximo movimiento. Ahora te hago una pregunta. Si fueras Herman Robinson, ¿qué harías a continuación? ¿Lo dejarías pasar y seguirías con tu vida?
o lucharías con todo lo que tenías? Escribe tu respuesta en los comentarios. Herman Robinson eligió luchar. A las 48 horas de ser liberado de la cárcel, Herman presentó una queja formal contra el oficial Brew ante la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía. También presentó una demanda federal contra el oficial Brew personalmente por violaciones de derechos civiles. No solo iba tras el Departamento de Policía, iba tras el oficial individual que lo había humillado en su propio patio trasero. Pero el arma más poderosa que Herman tenía era algo de lo que el oficial Brew se había olvidado por completo: la grabación de la cámara corporal. Verás, aquí está la cuestión de las cámaras corporales. Muchos oficiales de policía olvidan que las llevan puestas. Se acostumbran tanto a tenerlas en el pecho que dejan de pensar en el hecho de que todo lo que hacen y dicen está siendo grabado. El oficial Brew era uno de esos oficiales. Había olvidado por completo que su cámara estaba encendida durante todo el encuentro con Herman Robinson. Cuando la grabación fue entregada al equipo legal de Herman, como parte del proceso de descubrimiento, mostró todo. Mostró al oficial Brew acercándose a Herman sin ninguna justificación legal. Mostró que usó un lenguaje codificado racialmente cuando dijo que la gente como Herman no suele vivir en lugares como este. Mostró que se enfadaba cuando Herman hacía preguntas sencillas sobre sus derechos. Mostró que usó la fuerza física contra un anciano que no había hecho absolutamente nada malo. La grabación fue devastadora, y Herman Robinson se aseguró de que el mundo entero la viera. A las pocas semanas de que la grabación de la cámara corporal fuera publicada en los medios de comunicación, el oficial Stephen Brew se convirtió en uno de los hombres más odiados del país. Las estaciones de noticias emitieron la grabación una y otra vez. Las redes sociales explotaron de indignación. Los manifestantes se reunieron fuera del departamento de policía exigiendo justicia. Los políticos hicieron declaraciones pidiendo el despido inmediato del oficial Brew. El departamento de policía no tuvo otra opción. Lanzaron una investigación interna que duró aproximadamente 2 semanas. Al final de la investigación, el oficial Brew fue despedido de la fuerza policial. Después de 9 años en el trabajo, su carrera había terminado. Pero eso fue solo el principio. La Fiscalía del Distrito también se involucró. Revisaron la grabación de la cámara corporal y determinaron que el oficial Brew había cometido varios delitos durante el encuentro. Primero, había entrado en propiedad privada sin permiso ni orden judicial. Eso fue allanamiento de morada. Segundo, había usado la fuerza física contra una persona que no se resistía y no había cometido ningún delito. Eso fue agresión. Tercero, había privado a un ciudadano de sus derechos civiles bajo el pretexto de la ley. Eso fue un delito federal. El oficial Brew fue arrestado y acusado de agresión, allanamiento de morada y violaciones de derechos civiles. El hombre que había puesto a Herman Robinson bajo esposas ahora llevaba esposas él mismo. El juicio penal fue rápido. La grabación de la cámara corporal se reprodujo para el jurado. No había forma de negar lo que había sucedido. Ninguna forma de afirmar que Herman había sido agresivo o amenazante. Ninguna forma de afirmar que el oficial Brew tenía una razón legítima para estar en esa propiedad. El video mostraba todo claramente. El jurado declaró culpable al oficial Stephen Brew de todos los cargos. El juez lo sentenció a 18 meses de prisión estatal. Cumpliría su condena en un centro de mínima seguridad, pero seguiría tras las rejas.
Un hombre que había pasado 9 años metiendo a otras personas en la cárcel, ahora iba a experimentar cómo se sentía desde el otro lado. Pero el caso penal fue solo la mitad de la historia. La demanda civil aún estaba pendiente. Herman Robinson no quería un acuerdo rápido. No quería aceptar un cheque e irse en silencio. Quería su día en el tribunal. Quería que un jurado viera lo que le había sucedido y decidiera cuánto valía esa experiencia. El juicio civil comenzó 6 meses después de que terminara el juicio penal. El equipo legal de Herman, que incluía a su antiguo colega Carlos Davis, quien salió de su retiro solo para este caso, presentó un argumento poderoso. Mostraron la grabación de la cámara corporal. Trajeron testigos, incluida la vecina que había visto suceder todo. Trajeron expertos que testificaron sobre los efectos psicológicos a largo plazo de experimentar el perfil racial y el arresto falso. El propio Herman subió al estrado. Habló de su carrera luchando contra la mala conducta policial. Habló de cuántas veces había visto a oficiales como Stephen Brew salirse con la suya con exactamente este tipo de comportamiento. Habló de cómo se sentía ser tratado como un criminal en su propio patio trasero a los 72 años. Habló de la humillación de ser esposado frente a sus vecinos. Habló de las 4 horas que pasó en una celda de cárcel. La defensa intentó argumentar que el oficial Brew había cometido un error honesto. Intentaron argumentar que solo estaba haciendo su trabajo. Intentaron argumentar que no tenía forma de saber que Herman era en realidad el propietario. Pero la grabación de la cámara corporal destruyó esos argumentos. La grabación mostró claramente que el oficial Brew había hecho suposiciones basadas en la raza de Herman. La grabación mostró claramente que había usado un lenguaje codificado racialmente. La grabación mostró claramente que había escalado una situación que debería haberse manejado con una simple conversación. El jurado tardó menos de 4 horas en llegar a un veredicto. Fallaron a favor de Herman Robinson y le otorgaron $800,000 en daños. Pero aquí está la parte importante. Este dinero no venía del departamento de policía, no venía de los contribuyentes, venía directamente del oficial Stephen Brew. Ahora, podrías preguntarte cómo un exoficial de policía desempleado iba a pagar $800,000. La respuesta es que probablemente nunca pagaría todo, pero esa sentencia lo seguiría el resto de su vida. Sus salarios serían embargados. Sus cuentas bancarias podrían ser embargadas. Cualquier propiedad que poseyera podría ser confiscada. Pasaría el resto de su vida pagando por lo que hizo esa tarde de sábado. El oficial Brew pasó de ser un oficial de policía que ganaba un salario decente con buenos beneficios y una pensión esperándolo al jubilarse, a ser un delincuente convicto desempleado con una deuda masiva sobre su cabeza. Todo porque no podía aceptar que un hombre negro pudiera vivir en una casa bonita. Mientras tanto, Herman Robinson volvió a su vida pacífica. Continuó trabajando en su jardín. Continuó pasando tiempo con sus nietos. Continuó disfrutando de la jubilación que se había ganado después de 4 décadas de luchar por la justicia. Pero también usó su experiencia para ayudar a otros. Comenzó a dar charlas en eventos comunitarios sobre cómo conocer tus derechos durante los encuentros con la policía. Donó una parte de su acuerdo a organizaciones que brindan asistencia legal a víctimas de mala conducta policial. Se convirtió en un símbolo de lo que puede suceder cuando te niegas a aceptar el maltrato y luchas a través del sistema legal. Este caso se convirtió en un ejemplo histórico de por qué la reforma policial es tan importante.
Mostró lo que sucede cuando se permite que los oficiales operen con prejuicios que afectan la forma en que tratan a las personas. Mostró lo que sucede cuando la capacitación no aborda el perfil racial. Mostró lo que sucede cuando las quejas contra los oficiales no se toman en serio hasta que sucede algo tan público. El departamento de policía que empleaba al oficial Brew se vio obligado a implementar nuevos programas de capacitación centrados en el sesgo implícito y los derechos civiles. Se vieron obligados a revisar sus procedimientos de quejas para garantizar que los oficiales con múltiples quejas fueran investigados adecuadamente. Se vieron obligados a examinar sus prácticas de contratación para asegurarse de que no estaban trayendo oficiales que tuvieran puntos de vista prejuiciosos. Nada de esto habría sucedido si Herman Robinson simplemente hubiera mostrado su identificación y hubiera dejado ir al oficial Brew. Nada de esto habría sucedido si Herman hubiera decidido dejar pasar todo después de ser liberado de la cárcel. Nada de esto habría sucedido si Herman Robinson hubiera aceptado un acuerdo silencioso en lugar de llevar su caso a juicio. Pero Herman Robinson no era ese tipo de hombre. Era un hombre que había pasado toda su vida luchando por la justicia. Y no iba a detenerse ahora solo porque estaba jubilado. ¿Crees que la sentencia de 18 meses fue suficiente por lo que hizo el oficial Brew? Escribe sí o no en los comentarios. Realmente quiero saber lo que piensas. Que la historia sea una lección. Para los oficiales de policía que ven esto, recuerden que cada persona que encuentran es un ser humano con derechos. Recuerden que el color de la piel de alguien no les dice nada sobre si pertenecen a algún lugar o no. Recuerden que su cámara corporal siempre está observando, incluso cuando olvidan que está allí. Para todos los demás que ven esto, conozcan sus derechos. Sepan que no tienen que responder preguntas de los oficiales de policía sin un abogado presente. Que sepas que tienes el derecho de grabar los encuentros con la policía. Que si tus derechos son vulnerados, existen vías legales a tu disposición. Y a toda persona que haya sido objeto de perfilamiento, acoso o maltrato por parte de una figura de autoridad debido a su apariencia, que sepa que no estás sola, que hay quienes luchan por ti, que a veces la justicia prevalece. Herman Robinson no buscó que nada de esto ocurriera. Solo deseaba arrancar unas malas hierbas y disfrutar de una tranquila tarde de sábado en su propio patio trasero. Pero cuando la adversidad se presentó, él no huyó. La enfrentó de frente con la misma valentía y firmeza que habían caracterizado toda su trayectoria profesional. Y al final, triunfó. El oficial Stephen Brew es ahora un criminal convicto cumpliendo condena en prisión. Al salir, aún deberá cientos de miles de dólares al hombre al que intentó humillar. Su carrera en las fuerzas del orden ha terminado para siempre. Su reputación está destrozada. Su vida jamás volverá a ser la misma. Todo porque no pudo aceptar que un anciano afroamericano tenía todo el derecho de estar exactamente donde se encontraba. Y a través de todo esto, Herman Robinson sigue cuidando de su jardín. Cada mañana se levanta, se pone su ropa de trabajo de siempre y sale a disfrutar del patio que casi se convierte en el escenario de su humillación. Pero en lugar de ser un lugar de malos recuerdos, se ha transformado en un emblema de su victoria. Trabajó 43 años luchando por la justicia, e incluso en su retiro demostró que la batalla nunca cesa realmente. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que necesite escucharla. Y si aún no te has suscrito, asegúrate de hacerlo para que nunca te pierdas otra historia como esta. Gracias por ver hasta el final.